Bienvenidos a un tutorial más de Neutron. En este vídeo vamos a ver cómo importar archivos SVG o gráficos vectoriales a Neutron. Vamos a controlar diferentes objetos y rutas dentro de esos archivos SVG, por lo que sería interesante tener instalado Inkscape. Yo me preparé unos archivos de gráficos vectoriales para mostrarles un pequeño ejemplo. Por un lado hice una ciudad, por otro lado descargué de internet este bonito coche e hice un tercer archivo en Inkscape donde incorporé el auto a la ciudad. Ahora veremos cómo trabajarlos en Neutron y cómo podemos hacerles animaciones. Ya en Neutron podemos pulsar la tecla Tab para abrir el buscador de nodos y escribir Read. Enseguida nos mostrará el nodo que debemos escoger, pero también podríamos directamente pulsar la tecla R, con lo que se nos abrirá el navegador para cargar el archivo que deseemos. En este primer ejemplo va a ser una animación tradicional, por lo que cargo mi archivo de ciudad y vemos que Neutron carga archivos SVG como cualquier otro formato. El siguiente paso será incorporar un nodo Merge, ya que se trata de mezclar varios archivos, pero por defecto, si está activado el Read, se nos conecta en el canal A. Y como ese gráfico nos sirve de fondo, debemos desconectarlo y conectarlo en el canal B de Background. Ahora cargaremos otro archivo, ya sabéis, con la tecla R se nos abrirá el navegador. Escojo ahora el archivo del auto. Lo conecto al canal A y ya lo tenemos a la vista. Pero como sabéis, para hacer animaciones necesitamos de un nodo llamado Transform, el cual nos permite variar muchas propiedades de nuestro archivo gráfico. Solo debemos pulsar la tecla T. Para crear una animación de desplazamiento, por ejemplo, solo debemos activar los fotogramas clave de su propiedad de Translate en su valor X, que es el valor que define su posición en el eje horizontal. Eso se hace clicando en el valor con el botón derecho del mouse y activando Set Key. Estando en el inicio del timeline, moveremos con la cruceta del objeto fuera de la visión. Después nos vamos, por ejemplo, a la posición del fotograma 150 y movemos el objeto hasta desaparecer por el lado contrario. Si volvemos al inicio y damos al play, veremos que se nos ha hecho una animación de desplazamiento. Pero este sistema que hemos hecho con dos SVG también lo podríamos haber hecho con ficheros PNG que nos permiten transparencia. Entonces veamos el otro método que nos puede ser más útil para crear animaciones con archivos SVG. Dejaré el nodo Merge primario. Con un nodo Read cargaré el archivo SVG de la ciudad donde va incluido el coche. Y analizando las propiedades del nodo Read, no aparece nada especial que nos indique cómo podemos manejar las diferentes capas u objetos de un archivo SVG. Veamos pues en el nodo Merge. Veo que está como entrada A y quisiera actuar este primer Read como fondo, como background, y por lo tanto en el canal B le cambio su conexión. Y vayamos a descubrir cuál es la capa o grupo que pertenecen al coche. En las propiedades del nodo Merge nos vamos a la capa B, que es donde tenemos conectado el archivo, y si desplegamos podemos ver la cantidad de opciones que nos aparecen. Las que pone Path son rutas o trayectos, es decir, objetos pertenecientes al gráfico. Y los que pone G son los objetos agrupados. Yo en Inkscape les había puesto nombre para distinguirlos, pero Neutron no importa esos nombres y sencillamente los numera. Así que para encontrar un grupo, capa u objeto hay que ir probando. Si elijo este grupo no veo nada. Elijo ahora este grupo más arriba y parece que es una de las nubes que dibujé. Este otro grupo son las dos nubes agrupadas. Y en el grupo 1 veo que es la carretera. Eso me servirá. Y este grupo 292 veo que es el coche que andaba buscando. Ahora con estos datos haré una cosa. Pulsando R cargaré de nuevo el mismo archivo SVG. Le voy a crear un nuevo nodo Merge, ya que cargaré una tercera vez el archivo, conectando este último como canal B. Antes de nada miré a Merge 1 para poner todo como color.rgba, con lo cual se visionan todas las capas. Desconecto el Read 1 para ver mejor lo que hago con los otros nodos. En el Merge 2
Pongo en el canal B del fondo el grupo 1, que si recordáis pertenecía a la carretera. En el canal A elegiré el grupo que pertenecía al coche. Ahora lo podéis ver en el visor. Ya puedo conectar el RID 1 en el canal B del Merge 1 y se ve todo el fondo. Ahora podría hacer como antes la animación del auto. Para ello debo poner un transform entre el RID 2 y el Merge 2, ya que solo ese nodo recibirá la animación. Activo los keyframes de traslación en el nodo transform, posiciono el auto, muevo el cabezal al fotograma deseado y de nuevo modifico la posición del auto. Esto me crea la animación. Pero algunos se preguntarán ¿por qué tanto nodo? Al tener todos los gráficos en un solo archivo, si hubiera hecho la animación con solo un RID más para cargar el auto, al moverse se vería un segundo auto inmóvil, perteneciente al fondo del RID. Sin embargo, usando un tercer RID para cargar solo la carretera, esta me ha servido de máscara para tapar el auto del fondo y que así en la animación solo se vea el auto que se desplaza. Creo haberme explicado. Si os ha gustado espero un gran like y que compartáis con amigos y familiares este tutorial. Es una forma gratuita de apoyarme para que siga creando contenido de esta y otras herramientas que nos ayudan tanto en nuestros proyectos. Os dejo otros vídeos por aquí sobre Neutron para que sigáis conociendo Neutron y su potencia de composición. Un gran saludo amigos. Chao.